¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Ya estamos en el último episodio de Lucas, el sexto de la serie. Acá desde Madrid, un saludo y un enorme abrazo. Mucho calor, acá es temprano ya. Y bueno, aprovechando un poco el fresco de la mañana para poder cerrar con este episodio en el que estamos viendo a Jesús como el Hijo del Hombre. No voy a hacer un repaso de todo lo que venimos viendo en las series anteriores, pero sí al menos detenernos en la teología del escritor, este historiador, según algunos, gentil para la gran mayoría de comentaristas, aunque he estado leyendo a unos biblistas que consideran que Lucas era un judío, helenista, de estos de la diáspora, que le va a escribir a este Teófilo, que pudo ser un sacerdote, familia de Caifás y Anás, algo que no expliqué en el primer episodio, ya que tomé la línea tradicional, pero al leer a estos biblistas reconocidos, interesante este dato que aporta. Y sí, lo que todos coinciden es que Lucas es el que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, a diferencia de Mateo, que lo veíamos como el Rey, el Mesías que Israel rechazó, Marcos como el siervo, Lucas como ese Hijo de Hombre, y nos va a quedar por delante Juan, que es ya mi preferido, es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, un evangelio universal que rompe con los sinópticos y tal vez de los cuatro evangelios, que no sé si se le puede considerar evangelio a Juan, también según algunos biblistas, ya que es un tratado teológico en toda regla, que rompe con la idea de los tres primeros, y ya vamos a ir viendo esos detalles. Así que en el día de hoy, así como veíamos en el último episodio, esas parábolas que solamente Lucas registra, que no teníamos ni en Mateo ni en Marcos, vimos la parábola de Lucas 15, que es una parábola dividida en tres historias, la historia de la moneda perdida, la historia de la oveja perdida y el hijo perdido, o si lo vemos de la parte positiva, no lo perdido, sino quien busca, ese pastor, esa mujer y ese padre que salió para encontrarse con su hijo. En el día de hoy, la idea es ver algo que solamente Lucas deja para poder complementar ya con los otros episodios de las series de Mateo y Marcos, cosas que sí que son sinópticos, que se ven desde diferentes ópticas, pero detalles que solamente el evangelista o el escritor nos deja, que solamente aparecen en su evangelio, y en este caso es el episodio de Lucas 24. Me voy a ir al final, y tenemos aquí el relato de dos discípulos que van camino a Emaús. No lo vamos a leer entero, esto es solo de Lucas, es el único que registra estos dos discípulos. Algunos dicen que uno de estos discípulos pudo ser el mismo Lucas, comentaristas que dicen este tal Cleofas que aparece aquí en el verso 18. Otros dicen que este Cleofas puede ser de ahí Cefas, el propio Pedro, pero bueno, hay mucho ahí, y la idea mía hoy es romper un poquitito con lo estructural, con el típico bosquejo de clase donde trabajábamos con los puntos de la diapositiva, y poder reflexionar un poco no solamente en los dos de Camino de Maús, sino también llegar al final del capítulo 24 antes de la ascensión de Jesús. Mi idea es pararme aquí un poco en la promesa del Padre, que luego Lucas va a terminar de completar en su segundo tratado teológico para algunos, que es el libro de los Hechos. Y digo para algunos porque al final, eh, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos parece ser que en un principio fue un solo libro, parece ser, y que cuando se fue canonizando la Biblia, cuando se fueron formando esos primeros evangelios, se dividió en dos tomos. El tomo uno, donde nos deja las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, que sería el Evangelio de Lucas, y el tomo 2, donde vemos a los discípulos presentando resistencia a esas enseñanzas, que sería en este caso el libro de los Hechos. Y como Lucas trabaja con el Éxodo, al igual que los otros evangelistas, desde que ellos salen de su Egipto rumbo a la Canaán y atravesando un río entre medio, todo de una manera muy, muy simbólica. En los evangelios vemos, por ejemplo, ese mar como el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, pero siempre que el evangelista lo menciona es como darte esa idea de Éxodo en la que ellos tenían que peregrinar. Y al ver el libro de los Hechos vemos cómo ellos presentan resistencia
a esas enseñanzas. Y la orden era salir de Jerusalén en cuanto sean investidos del poder del que vamos a hablar hoy al final, pero ellos se quedan en Jerusalén, luego la iglesia crece y pasan al pórtico de Salomón, hasta que finalmente tanto Pedro como Pablo, que son los dos protagonistas que vamos a ver en Hechos, entienden, completan su éxodo, y para Lucas, cuando su personaje completa el éxodo, desaparece. Y bueno, sería interesante también ver una serie del libro de los Hechos para ver la resistencia que estos pusieron al Espíritu Santo en cuanto a las enseñanzas de Jesús, pero como finalmente el Espíritu Santo venció esas resistencias y ellos pudieron completar el éxodo. Así que mi idea hoy es ver el final de Lucas, capítulo 24, ver algunos detalles del camino de Maús, donde entramos en un contexto de iluminación. Quiero sí al menos dejarte esto ya de entrada, porque voy a ir leyendo versículos salteados y voy a tirar semillas como el sembrador, y quédate con la que te pueda ministrar, sanar, ahí donde puedas seguir luego investigando, y luego los otros detalles que ya te van a sonar conocidos, bueno, dejarlos a un lado y poder llegar al punto donde quiero arribar en el día de hoy. Y quiero que lo hagamos juntos también. Repito, mi idea no es sujetarme prácticamente a un tema establecido, pero sí dejarte que en los dos de Camino de Maús, tal vez el tema, el contexto general es la iluminación que estos dos tuvieron cuando Jesús partió el pan, lo vamos a ver ahora y demás, y ver al Jesús como el resucitado. Esa es la idea de los dos de Camino de Maús, poder ver a ese Jesús que había muerto 3 días antes y bueno, ahora se presenta como el resucitado, luego con pruebas más indubitables en esos 40 días del libro de los Hechos. Por eso, si ustedes quieren ver el capítulo 24 del versículo 36, yo no lo voy a leer todo, es imposible, no nos daría tiempo, pero aquí a partir del versículo 36, cuando Jesús aparece a los apóstoles, entra en el contexto de esos 40 días de los que habla el libro de los Hechos. En el capítulo 1, del versículo 1 al 11, nosotros tenemos esos 40 días, que también es un 40 a modo simbólico, como aparece también en los evangelios. Ya desde el diluvio tenemos esos 40 días, luego los 40 años de peregrinación, los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 días de Elías, los 40 también aquí que aparece. Hay muchísima teología ahí para hacer, pero hay un tiempo donde Jesús se presentó también con estas pruebas indubitables, palpad y ved. Sobre todo Lucas va a tener en cuenta el contexto gnóstico que había, donde se enseñaban los docetas que Jesús había sido como una apariencia de un ángel, que no había sido humano. Entonces Lucas también tiene presente eso, y en esos 40 días él va a dejar constancia de esas pruebas en cuanto a su carne, tocar las heridas, su costado. Y palpad y ved, pues, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas va a dejar esto escrito en contra, repito, de esa doctrina gnóstica que enseñaba que, sobre todo los docetas, que al final el que murió en la cruz era una apariencia de ángel, pero que no sintió nada, que no sucedió nada, y estas pruebas al final vienen a dar constancia de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que ustedes pueden ver es los dos de Camino a Maús, es un contexto del Jesús resucitado que vamos a ver ahora. Y mi idea es llegar también a otra iluminación después de estas pruebas, donde en la promesa el cumplimiento de la promesa de mi Padre, que Jesús iba a anunciar que iba a acontecer unos días después de su ascensión, no dio fecha, dijo no muchos días después, sabemos que al final eso fue el día de Pentecostés, unos 10 días después de todo esto. Así que mi idea es que también podamos ver un contexto de una iluminación, no ya de un Jesús como resucitado, ya Él asciende, sino ahora en una iluminación como hijo de Dios, o sea, ver a Dios como Padre, no a Jesús como el resucitado, como el Hijo de Dios, sino vernos también nosotros como este bautismo en el Espíritu Santo nos permite tener ese espíritu de filiación al que quiero arribar y dejarte algo también, y poder ver a Dios como Padre, algo que también es importante y rara vez lo vamos a ver en el libro de los Hechos. Es algo que tal vez voy a comentar al final, pero en el libro de los Hechos, siempre que se dirigen a Dios los apóstoles hablan del Dios de nuestros padres.
como algo que recibieron ellos por herencia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O la predicación de Esteban, ¿no? El Dios de vuestros padres, hablando también un poco a esas tribus, a ese grupo de Israel, de esos 12 en cuanto a las 12 tribus. Entonces mi idea hoy es ver un poquitito al Jesús resucitado a nivel contexto, pero luego detenerme en la importancia de ver a Dios como, como Padre. Importantísimo en el Nuevo Testamento, y detenerme en un texto de Pablo también para poder cerrar la idea. Entonces, no quiero liarlos, vamos a primero a los dos de Camino a Maús y poder ver unos versículos sueltos. Voy a ir relatando la historia. Y lo primero que podemos ver es que hay, se respira ya un ambiente después de esos 3 días de fracaso. El Mesías que ellos esperaban que redima a Israel, que los libere de Roma. No solamente todo fue un fracaso para ellos, porque nada sucedió, ellos siguen sujetos al régimen romano, sino también hay una especie de insatisfacción en cuanto al templo de Jerusalén, porque al final, acá vemos que los discípulos del Camino de Maús salen, se alejan de Jerusalén, mucha teología ahí para hablar. Esto es positivo porque al final el templo era el lugar de idolatría. En la predicación de Esteban era la fachada en la cual ellos escondían ídolos detrás. Pero ellos iban hablando de las cosas que habían acontecido ahí, y al final los responsables del templo, el versículo 21 habla que fueron los principales, el versículo 20 los principales sacerdotes, nuestros dirigentes, todo lo que se movía ahí en el templo, los que fueron parte de esa crucifixión. Así que ahí están los dos de camino de Maús saliendo de Jerusalén, y lo peor de todo es que Jesús camina al lado de ellos, pero sus ojos estaban velados, y de manera que no le reconocieron. La incredulidad no les permite ver al Jesús resucitado. Mucha teología también aquí, mucha profundidad para hablar, cómo la incredulidad nos ciega, y el motivo por el cual estaban cegados o esa ceguera daba lugar a la incredulidad era la cosmovisión que ellos tenían del Mesías. Una cosmovisión muy local del Jesús nazareno. De hecho, cuando hablen con Jesús, una de las cosas que van a enfatizar es eso. Nosotros esperábamos que ese habría de redimir Israel. Ahora todo esto ha acontecido y nada ha sucedido. El Jesús de Nazaret. Aquí tenemos en el versículo 19 la cosmovisión local. Ellos tenían un Mesías nuestro, un Mesías que los samaritanos esperaban al suyo, los del sur, los de Judá esperaban al suyo. Al final fue el de Nazaret el que ellos tomaron, pero a tercer día y nada aconteció. O sea, y Jesús caminando al lado de ellos. Y tampoco creen el testimonio de las mujeres, versículo 22, que fueron al sepulcro, pero tampoco creen el testimonio de alguno de los nuestros, de otros discípulos que también fueron al sepulcro, no lo vieron. Así que hay una nube de, hay una ceguera que se levanta, y triste que no reconozcan a Jesús caminando junto a ellos, al Jesús resucitado. Entonces, lo que hace Lucas, una vez que ustedes conocen la historia, Jesús les abre las escrituras, pasa por Moisés y los profetas, su corazón comienza a arder, pero ellos siguen sin verlo, y finalmente llegan a la casa, obligan a Jesús a quedarse, y dice el verso 33 que en la misma hora se levanta, perdón, versículo un poquitito más arriba, ahí ya cuando llegaron. Dice el versículo 29, ellos le insistieron a Jesús que se quede con ellos, cuando Jesús amagó a irse un poquitito más adelante, y entró pues para quedarse con ellos, Jesús. Y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa, ahí nos habla de comunión, posiblemente una comida fraternal, pero que muchos lo llevan también como un tipo de esa última cena que Jesús celebró, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos, acá está la iluminación, los ojos de ellos. Fueron abiertos los ojos de ellos y le reconocieron. Y acá los racionales dicen, bueno, lo reconocieron porque al final al tomar el pan y darlo, como que los discípulos estos de Camino a Maús vieron sus cicatrices y entonces lo reconocieron. Perfecto, podría haber sido. Otros lo llevan más en el ámbito espiritual, que bueno, Jesús al bendecir el pan,
les recordó cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, o les recordó una oración de la última cena, entonces pudieron reconocerlo, pero lo importante es que vieron al Jesús resucitado. Entonces, ellos van ahora y van a hablar y van a anunciar esto a los otros discípulos. Y acá está donde el versículo 36 en adelante se torna todavía más palpable la resurrección. Lo que hablábamos recién, en ese contexto gnóstico, es importante que ellos puedan ver, palpar esos 40 días que Jesús estuvo mostrando esas pruebas y llegamos a donde yo quiero dejarles algo hoy, adentro de esos 40 días, la última orden, la última de todas. Siempre la última orden, yo suelo decir, es la más importante de todas. ¿Mm? Cuando salís de tu casa y tu esposa te da esa última orden, sabes que te puedes olvidar de todo menos de eso. O cuando ibas a la escuela y el profesor, los últimos minutos donde ya estábamos todos guardando, de repente se le daba por anunciar algo, tenías que levantar bien las orejas porque esa última orden era clave para poder volver a presentarte al día siguiente. Entonces, en ese contexto, esos 40 días, una vez que tenemos constancia, repito, del Jesús resucitado, que apareció, que caminó junto a ellos, que se presentó no una vez, sino varias veces, y es importante, acá tendríamos que entrar un poco también en detalles, la diferencia que hay entre las apariciones de Jesús y las manifestaciones del Jesús resucitado. Las apariciones tienen que ver con simplemente pruebas, donde se presentaba gente que ni siquiera estaba abierta a esos 3 días en los cuales Jesús había prometido resucitar, que seguramente la mayoría gente incrédula que no tenía constancia, y otra cosa son manifestaciones. Manifestaciones, cuando ustedes leen Jesús se manifestó otra vez, ya era gente que se había abierto al Espíritu, a esa idea, y a pesar de que les costó en un principio entender, y por eso los vemos aquí turbados en esa habitación donde estaban reunidos, sí estaban abiertos y finalmente Jesús terminó de revelarse. Ahora yo quiero llegar a esa última orden, la más importante, que aparece en Lucas 24, aparece también en otros sinópticos, pero no de esta manera, donde una vez que se presentó todo eso, Jesús dice, enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, por eso quedaos en la ciudad, no en el templo, como finalmente ellos se quedaron, según el libro de los Hechos, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La orden era quedarse en Jerosólima, que es el nombre que en algunos códices dan a la ciudad, y no en Jerusalén, que en estos mismos códices hablan del lugar sacral, de lo que era el templo. Ellos no obedecen, no se quedan en Jerosólima, ellos finalmente llegaron al templo y siguieron practicando, como dice el versículo 50, 51 y 52, terminaron regresando al templo con gozo y bueno, ahí en el templo esperaron la promesa y finalmente se dio ese día de Pentecostés. Ahora yo quiero detenerme aquí porque si bien es verdad que el abrir las escrituras y el estar Jesús junto a ellos les permitió verlo como el resucitado, importante ese detalle, pero no menos importante es el cumplimiento de esta promesa donde podemos ver que se va a llevar a cabo el día de Pentecostés en Hechos 2, ese va a ser el Pentecostés judío, luego va a haber un Pentecostés pagano en casa de Cornelio, pero esto les va a permitir ver a Dios como Padre. Y usted dice, no, no, siempre lo vieron como Padre. No, no. De hecho, en el libro de los Hechos, repito, cuando se dirigen a Dios como Padre, es el Dios de vuestros padres, el Dios de nuestros padres. Como que ellos tenían una idea de un padre por herencia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, ahora nosotros lo heredamos, hijos de Abraham somos, le decían a Jesús continuamente. Y acá esto va a ser clave y tristemente a veces nos detenemos mucho al ver el capítulo 2 del libro de los Hechos o la promesa del 1:8 también, recibiréis poder cuando hayáis recibido la promesa y seréis testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. A veces nos quedamos como que ese poder, esa promesa, tenía que ver con algo que les iba a dar poder para prodigios, para señales, para esos milagros espectaculares que vemos en el libro de los Hechos, y siempre nos enfocamos poder en eso.
en un don, en una capacidad para llevar a cabo una misión y en esa misión tienen que suceder cosas sobrenaturales para que el mensaje, no como un fin, sino para que el mensaje pueda abrirse o las personas puedan abrirse a ese mensaje. Sin embargo, creo, y quiero compartir esta idea con ustedes, que si lo otro es importante, o sea, si todo esto de los prodigios serán esto es importantísimo, y repito, podemos verlo no solo en el libro de los Hechos, sino también en el propio ministerio de Jesús, como ese espíritu que está sobre mí me ungió para sanar, para dar vista a los ciegos, para traer un mensaje al quebrantado de corazón y demás. Pero también qué importante es esa promesa en la cual ellos ahora habían estado con Jesús, pero él dice, me voy y envío al otro, al Paracleto, al abogado, y a través de ese bautismo poder presentar ahora un Dios como Padre, o sea, llegar a ser hijos de Dios. No estoy diciendo que no lo eran antes, sino que ellos ahora, por medio de este bautismo, de esta promesa, poder tener ahora un espíritu de filiación. Y Pablo habla un poco de esto. En el libro de Romanos, quiero salir un poquitito de Lucas, porque meditaba esta semana en este texto, cuando Pablo, a partir del versículo 12 del capítulo 8 le habla a la iglesia, noten, hermanos, y en el versículo 15 habla de dos clases de espíritus que el creyente manifiesta. Acá no habla de un tercer espíritu, que es el espíritu humano, que todo ser humano tiene, no, acá habla de una experiencia que el creyente tiene, donde puede manifestar espíritu de esclavitud, un espíritu de servidumbre, pero también puede manifestar un espíritu de adopción. Y la promesa del Padre viene a capacitarnos, lo que luego o lo que el Pablo dijo en Romanos 5, el Espíritu de Dios fue derramado en nuestros corazones. Bueno, pero ¿para qué? No es solamente ese poder para hacer señales, prodigios, para predicar con denuedo, como vemos a Pedro el día de Pentecostés y en otros relatos, Pablo en los viajes misioneros, sino para poder tener este espíritu de adopción. Porque al final el espíritu de servidumbre o el espíritu de esclavitud que un creyente puede manifestar también, Pablo le está hablando a la iglesia, a los hermanos, dice, no recibisteis este espíritu donde uno sirve a Dios por temor. Y la promesa de Jesús va a ser también, bueno, voy a enviar la promesa de mi Padre. La idea no es que sirvan a Dios por temor, es decir, que los discípulos, una vez que experimenten su Pentecostés, eh, tengan esa calidad de siervos, esclavos. Como siervo, como esclavo, servimos a Dios. Y a pesar de que Pablo se presenta en sus cartas como siervo de Jesucristo, yo sé que ustedes me pueden dar un montón de textos, bueno, la idea de esta promesa es dejar de ver a Dios como un Señor, lo cual lo es, o como nuestro dueño, lo cual lo es, y todas esas etiquetas y títulos que damos, pero esto viene a ver, a manifestarnos o a poder experimentar a Dios como Padre. Ahí tenemos el Abba Padre, el Padre querido, o sea, un espíritu de filiación. Pablo habla también de esto en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, donde habla de un niño o un heredero, que en este caso todavía es niño, y que nadie difiere del esclavo. Y está siempre bajo guardianes, tutores, mayordomos, eh, señalados por su padre. O sea, una persona que se dirige a Dios en una condición de esclavo, de siervo, siempre va a necesitar de estos tutores, que para los discípulos, al final Jesús vino a ser como su maestro, su tutor, pero ahora Él se va y envía al otro consolador para que ya no sigan en esa calidad de siervos esclavos, sino que ellos puedan ahora dirigirse a Dios como Padre. Y repito, yo sé que ustedes me pueden dar textos que digo, no, no, pero acá están sirviendo, sí, pero es un servicio que nace como consecuencia de un espíritu de filiación, de un amor que no infunde temor, sino también, como dice Primera de Juan, capítulo 4 versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado
en el amor. Acá está, el Espíritu vendrá mediante ese bautizo a perfeccionarnos en ese amor. Porque al final el servicio de ellos tenía que ver con un Dios, sí, pero con temor. Por eso continuamente en la Biblia ellos tienen la cosmovisión veterotestamentaria del Antiguo Testamento, donde salmos como este, Salmo 2:11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Luego Pablo va, ¿no? Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Siempre estaba esa idea, mirar a Dios con ese tipo de temor. Lo hemos espiritualizado nosotros, un temor reverente y demás, pero al final no es la idea. Por eso cada vez que hay una manifestación de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la persona se turba, siente temor y tiene que venir el mensaje, no temas. No temas, o sea, no tenés por qué temer a un padre. Y acá está donde tiene que venir la enseñanza. La promesa del Espíritu Santo o la promesa del Padre que Jesús iba a otorgar nos tiene que llevar no a ver a Dios con temor, sino como el mismo Pablo va a hablar ahí, que ese espíritu de filiación nos tiene que llevar a clamar y ver a Dios como nuestro Padre. Y esta es la resistencia que los discípulos van a tener en el libro de los Hechos, cuánto le costó ver a Dios como Padre. De hecho, no vemos a ellos. Ellos aún tenían que orar al Padre. Ya Jesús se va y no tenían que orar a Jesús, sino tenían que orar al Padre en el nombre de Jesús, es decir, siendo Jesús el intermediario. Pero cuánto les costó, tal vez por esta idea veterotestamentaria de un espíritu de siervo, de esclavitud, donde sí, uno necesita un pedagogo que continuamente lo esté guiando, pero siempre con ese temor que nosotros hemos espiritualizado a veces y hasta muy presente a veces, ¿no? Ese temor, tengo temor a no equivocarme, ese temor reverente a buscar la perfecta voluntad de Dios, a ejercer un ministerio con el don correcto, siempre a pertenecer a la iglesia correcta y siempre estamos cuidado de no moverte de la voluntad de Dios porque moverte de la voluntad de Dios es peligroso, puede ser dañino y siempre como que hay una especie de temor cuando Pablo te dice, no, ese es el espíritu de esclavitud, ese es el espíritu de un niño que todavía no ha madurado y no ha sido perfeccionado en ese amor. Porque para aquellos que sois hijos, va a decir en el versículo 6, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamaba Padre. Acá está la promesa de Lucas 24, el versículo que estamos leyendo nosotros, versículo 49, enviaré la promesa. ¿Qué promesa? Esta. Dios envía el espíritu, repito y perdón que sea pesado, no te quedes solamente con el prodigio, las señales, los milagros que vemos, sino para que los discípulos y por consiguiente la iglesia pueda recibir ahora y clamar de esta manera. Y ya no ser un siervo, ya no ser esclavo, versículo 7, sino hijo y heredero. ¿Y cómo cambia nuestra teología? ¿Cómo cambia nuestra vida, ¿no? Nuestra teología? Porque al final la teología viene a aportar algo, pero ¿cómo cambia todo cuando somos capaces de entender esto, de dirigirnos a Dios como Padre? Y la promesa de Lucas 24:49 va en esa dirección. Aún Jesús les había dejado en la oración modelo, cuando oréis, decir Padre, Padre nuestro, no el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No ese Dios al cual hay que tener esa especie de temor y miedo, que repito, qué interesante que siempre el mensaje en medio de ese temor era no temas, cabezón, que sacate esa idea de Dios que tenés. Jesús viene a revelar cómo tiene que ser esa intimidad con el Padre y luego cuando Él se va envía al Espíritu para que nosotros podamos continuar con ella. Y es aquí lo que quiero dejarte, mientras que esto no se revele a nuestra vida, nuestro peregrinaje, nuestra manera de llevar a cabo ese éxodo también, porque estamos siendo parte de ese éxodo al igual que los discípulos de Jesús, nuestro servicio va a ser a Dios con temor y temblor.
Y repito, sé que alguno me puede escribir ahí en el comentario, no, pero Pablo dice, ocupad vuestra salvación con temor y temblor. Sí, entiendo ese punto, pero entiendo que a un padre no se le teme, o sea, uno tiene que ser impulsado no a servir con temor y temblor, sino a vivir perfeccionando el amor de Dios. Y acá está donde a lo mejor con palabras no puedo llegar, porque si la cualidad de siervo, de esclavo, que me llama la atención también cuando un Jesús dice, ya no llamaré más siervos, los llamaré amigos, o sea, como que Jesús quiere romper con esa idea, con ese espíritu de servidumbre, de esclavitud, que a veces, repito, como creyentes experimentamos, y en ese peregrinaje, en ese éxodo, como que vamos pisando minas, ¿no? Estaré en la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, no quiero equivocarme aquí y demás, y vamos ahí caminando, cuando el punto es, no, hay un espíritu que ha sido derramado en mi corazón para no vivir en calidad de siervo y esclavo, sino en calidad de hijo y heredero. Este es un punto importantísimo también, como leíamos recién en el libro de Gálatas, donde el amor echa fuera ese temor y donde ese amor se va perfeccionando en mi vida, para que mi vida ya no sea tanto la idea de servir a Dios con temor y temblor, sino una idea de vivir y ayudar a otros también a hacerlo en esa plenitud. Y volviendo a la promesa, para poder dejarte esto, te dije que no quería ser tan hoy de puntos principales y demás. Volviendo a Lucas 24, o sea, una vez que Jesús se revela como el resucitado, bueno, ahora Él se va, pero va a enviar al Espíritu para que el Padre que está en los cielos pueda revelarse por medio del Espíritu en el corazón de cada uno de ellos y ellos puedan experimentar ese espíritu de filiación y no de esclavitud. Y para eso viene la promesa, que no hemos hecho hincapié en Mateo y Marcos, estamos intentando complementar los evangelios. Y bueno, el final de la historia cuenta cómo ellos volvieron al templo, fueron llenos del Espíritu Santo, pero el Hechos nos muestra esa resistencia. De hecho, te dejaría leer el libro de los Hechos y cómo les costó a ellos dirigirse a Dios como Padre y como que Hechos tampoco termina de dejarnos bien claro eso, sino que luego es Pablo el que tiene más luz acerca de esta intimidad, de ese Dios del Antiguo Testamento, el que tronaba en el monte Sinaí, ese Dios al que Moisés tenía que sacarse los calzados porque el lugar donde estaba era santo. Bueno, que el Espíritu viene ahora para poder hacernos entender que nos dirigimos a Dios como un Padre. Y la pregunta que te dejo a nivel personal, ¿estás sirviendo a Dios con esa calidad o cualidad o vocación de siervo y esclavo? Porque la idea sería no dejar, o sea, no estamos hablando de dejar de servir, pero más que servir, creo que esta intimidad nos lleva a vivir, y vivir para Dios y vivir para otros, para el prójimo, pero impulsado por ese amor que se perfecciona. Y para poder experimentarlo hay dos vías que yo veo no solo en Lucas, sino en el resto de evangelios y en alguna carta de Pablo también él hace hincapié en esto, pero uno es experimentando un nuevo Pentecostés, ya sea el Pentecostés de Hechos 2, que fue un Pentecostés judío, un Pentecostés pagano, según ellos, el que sucedió en casa de Cornelio, pero cuando el Espíritu irrumpe y nos bautiza con ese amor verdadero, ese amor que perfecto, que echa fuera todo temor y nos permite dirigirnos a Dios como Padre. Es una vía, ¿no? Experimentar un nuevo Pentecostés o experimentar una vez más el bautismo de Jesús en el Jordán, donde Él se abre, no es que el cielo se abre, sino que Él se abre y el Espíritu desciende, Él se abre al Espíritu y al abrirse al Espíritu, poder escuchar esa voz, tú eres mi hijo. En el caso de Jesús, el amado, el unigénito. Pero en el caso nuestro, escuchar, tú eres mi hijo amado. En ese sentido, salvando las distancias con Jesús, el amado, y poder dirigirnos ahora a Dios. La promesa viene para eso, para poder experimentar ese espíritu de filiación que nos haga
entender a Dios en esa calidad de padre y nosotros en calidad de hijo. Porque al final el gran plan de salvación que nosotros leemos en la Biblia se podría resumir en un pensamiento que se llevó a cabo dentro del seno de Dios más íntimo, y es que Dios quiso ser padre. Dios quiso ser padre, Dios quiso tener hijos, y todo el plan de salvación va en esa línea, en esa dirección. Un Dios que impregna el universo de su vida, de su espíritu, que pone una luz en cada ser humano para que éste la pueda descubrir. Y como dice Juan 1:12, hermoso texto, cuando uno hace adhesión, cuando uno descubre esa luz y hace adhesión a ese proyecto de Dios, a ese logos, tiene la capacidad de llegar a ser hecho hijo de Dios y poder dirigirse a Él con las palabras Abba Padre, las palabras más íntimas. Y el Espíritu del bautismo viene a eso, viene a no solamente capacitarnos con todo ese poder, ahora ellos van a ser testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, pero por encima de eso estaba el que ellos puedan entender ahora, Jesús se va, el pedagogo de ellos, el tutor de ellos marcha, pero envía a otro similar a él para que pueda derramar el amor de Dios en el corazón de cada uno de ellos y ese amor pueda perfeccionarlos y no experimentar ya más un espíritu de esclavitud, de servidumbre, sino de hijo, y dirigirse a Dios en esa dirección. ¿Cómo lo llevamos? Un Pentecostés, un abrirse al espíritu, no sé, míralo de manera personal, pero lo importante es que juntos, como iglesia, podamos ayudar a otros también. No, repito, la idea de ese servir a Dios y no, la idea de caminar, de vivir, de experimentar esa plenitud. Y si ya el resucitado se ha revelado a nuestra vida, como sucedió con los dos de Camino de Maús, bueno, ahora esa promesa nos va a dar revelación y nos va a dar iluminación acerca de ese Dios como Padre. Nos estamos viendo en el próximo Evangelio, Evangelio de Juan, donde hablaremos de ese proyecto justamente de Juan capítulo 1 y cómo ese proyecto se va a llevar a cabo en protagonistas que van a aparecer en el libro. Pero te dejo con esta oración hoy, que puedas orar ahora estos minutos finales y puedas experimentar una vez ese amor, que al final no les di el texto, pero en Romanos capítulo 5, Pablo habla un poco también de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Ahí está Lucas 24:49. Es esa experiencia que nos permite abrirnos al Espíritu y poder dirigirnos a Dios, que tu próxima oración, cuando digas Padre nuestro, y detenerte ahí solamente, Padre nuestro, puedas entender y experimentar ese amor de Dios que nos va perfeccionando, sin necesidad de pedagogos y no, es un amor que viene a ser aquel que comienza esa obra y la va perfeccionando hasta el día final. Les mando un abrazo grande, espero verlos pronto y continuamos con todo esto de esta serie de los evangelios. Oren, oren ahí unos minutos finales, no te muevas y que puedas ver con mayor claridad estos textos que a vuelo de pájaro hemos intentado explicar. Abrazo grande para todos. Chao.